brasileña, básicamente? Porque ya habiendo pasado un par de semanas, estando a mitad de camino, ¿no? Porque en 2 semanas viene la segunda ronda, que llaman ellos, el balotaje segunda nuestro. ronda. ¿Qué te dejó esa elección? Bueno, la verdad es que como experiencia, una experiencia muy interesante, digamos, poder ver como en vivo. Tengo que aclarar, fuiste como vedora a Brasil, estuviste en San Pablo, hay que explicarle por la gente estando con nosotros. ¿Qué te dejó eso? Y la verdad es que, bueno, fue una experiencia súper positiva en el sentido que, bueno, uno observa como distintas formas de votar y distintas formas o manifestaciones de la cultura política de los países. Digo, somos países que estamos muy cercanos, que formamos parte del Mercosur, que tal vez no nos vemos dentro como de una misma región en el continente y sin embargo, y también con muchos vínculos en lo que tiene que ver con lo comercial, ¿no? Sin embargo, los elementos de la cultura política son totalmente distintos, ¿no? Como yo les contaba la otra vez, cuando conversamos hace un poco más de una semana, Brasil tiene un sistema de elección por voto electrónico, cosa que, por ejemplo, nosotros acá en Argentina discutimos un montón y permanentemente es un tema que está en cuestionamiento, porque a quién le compramos el sistema, es un negocio de algunos, siempre está en esa sospecha o esa posibilidad de que el sistema pueda ser de alguna manera utilizado en beneficios de otros, que un poco fue la estrategia que utilizó el oficialismo, o sea, el Partido Liberal de Bolsonaro, antes de las elecciones, como una forma de justificar el posible resultado, porque como posiblemente habrán visto, muchas de las encuestas previas decían que Bolsonaro no llegaba al 35%. Claro, entonces dijeron, esto acá lo hackeamos. Va a haber fraude, van a manipular el sistema. Sí, pero el propio Bolsonaro pasó eso también. ¿Cómo? El mismo Bolsonaro hizo declaraciones antes en cuanto a porcentaje. Por eso su partido fue el que... No pasa solamente en Brasil, pasó en Argentina con las encuestadoras, que le han errado mal también, ¿no? Pero el tema es que sabría, Bolsonaro previamente tiraba eso porque la diferencia era muy amplia. Entiendo que ahora dijo que está todo bien. No, ahora está todo bien y además marco algo, ¿no? Ese sistema electoral es el mismo sistema electoral con el que él ganó las elecciones en el año 2018. Qué feo encargar eso, ¿no? Eso quería que aclararas, digamos. ¿Cuánto hace que en Brasil se utiliza el sistema electrónico para votar? Desde el año 96. En 1996 se implementó por primera vez y lo interesante, nosotros cuando estuvimos en la observación electoral, el primer día, que fue el día viernes, fuimos a lo que ellos llaman cartorios electorales, cartorios en realidad... cartorios civiles, que son como los registros civiles de acá. Ahí llega toda la información, porque el sistema es una máquina, como una maquinita, donde tiene números, ¿no? Sí. Porque la particularidad que tiene el sistema de Brasil es que uno vota números. O sea, por ejemplo, Bolsonaro tiene el número 22 de lista y Lula tiene el número 13. Claro. Y dependiendo la categoría electoral para la cual se vote, se van agregando números. El gobernador también tiene el mismo número de lista que el presidente. Pero, por ejemplo, los diputados nacionales o federales, que ellos le llaman, tienen 4 dígitos. Los 2 primeros identifican al partido y los 2 siguientes al número, a su posición en la lista, ¿no? A su número como candidato. Después, por ejemplo, para senadores nacionales hay 3 números. Los 2 primeros de la lista, por ejemplo, 13 si es del partido de Lula y 22, el otro número que representa al candidato. Y si son diputados estaduales, que serían como diputados provinciales, para nosotros son 5 los dígitos que tienen. ¿Y la gente se pierde? La gente va y tiene que ir poniendo, cada vez que vota una categoría, pone un número. Entonces hay que ir con el numerito anotado. Te voy a preguntar, ¿no aparece en pantalla algo? ¿No se pierde? Solamente aparece en pantalla cuando vos insertás el número, la foto del candidato que estás votando. Pero tenés que poner el numerito vos. El número tenés que ponerlo vos. Eso desde el año 1996. 96. Y nosotros acá no podemos llegar a ni siquiera una boleta única.
Claro. Y claramente pareciera que no. Lo que vos decías, Sí, ¿no? sí. A pesar de ser países vecinos, Sí, digamos, sí. en materia política o en materia de elecciones, tenemos Totalmente un distinto. abismo terrible. Sí, sí, Ahora, sí, pero por ejemplo, el sistema electoral, si hubiese pasado en el cual había una diferencia más amplia entre Lula y Bolsonaro, como va en elección, ya Bolsonaro abriendo el paraguas diciendo hay fraude, el sistema electoral electrónico no hubiese dado lugar a eso, en el sentido de que Trump hizo lo mismo en Estados Unidos, esa falta de control. Sin embargo, no sé si está tan en tela de juicio el sistema electoral brasileño. Digo, más ¿Por qué tan efectivo es? Porque si un candidato a presidente que está gobernando, que está en gestión, te dice que puede haber fraude, entonces da como para desconfiar. Si el Sí, primer pero- hombre del país te dice eso, más allá de que todos entendamos la lectura que se puede llegar a hacer, porque tenía miedo de perder por un porcentaje más alto. Sí, no, digo porque, digamos, en la Argentina tenemos ese tema de pasar al sistema, más allá de a quién le compramos, todo lo que sabemos, hay un miedo en el sentido de decir, che, no sabemos lo que pasa dentro de la computadora y pasan estas cosas. Bolsonaro finalmente dijo que no, pero vas a Trump y gran porcentaje de los seguidores de Trump todavía creen que hubo fraude claro. cuando perdió con Biden. Claro. Pero digo, me llama mucho la atención esa cuestión, ¿no? De que hay un creimiento en el sistema digital que le funciona hasta ahora, hasta que apareció un Bolsonaro, en el cual lo pone en telejuicio, ¿no? Sí, es la primera vez que un presidente, porque Darío, déjame decirte esto, esta es otra diferencia que tiene Brasil con Argentina. Nosotros en Argentina la elección la organiza la Dirección Nacional Electoral, que depende de la jefatura de gabinete o del Ministerio del Interior, a veces va cambiando la dependencia ministerial, pero que a su vez eso depende de la presidencia de la nación. En Brasil no es así. En Brasil, al igual, por ejemplo, que en México, hay órganos específicos independientes de cualquier poder del Estado que organiza la elección. En Brasil es un órgano que se llama el Tribunal Superior Electoral, el TSE, le llaman ellos, que no depende, o sea, el Ejecutivo no tiene intromisión, por eso Bolsonaro hace esa denuncia. Es como que dice, el TSE está comprado por el Partido de los Trabajadores y me van a hacer fraude a mí. Pero es con el mismo sistema que él ganó, Es ¿no? con O el sea, mismo es casi sistema una que él contradicción. ganó. Sí. Yo me refiero a la figura, cualquiera puede decir, un político de la oposición, cualquiera, un empresario, un ciudadano común puede decir. Ahora, es de una irresponsabilidad, bueno, no es la primera vez que hace declaraciones que por ahí distan de un presidente, ¿no? Sí, sí. Por eso digo, ¿no? ¿Cómo puede ser que él ganó con ese sistema y bueno, ahora se queda medio callado la boca porque le dieron otros números? Pero eso ¿no? pasa Bueno, siempre, siempre digamos, cuando gano el sistema está bien y si cuando- pierdo obvio. está Eso es bien argentino falla, también. sí. Nosotros descreemos de Es la justicia. humano, es Imagínate. humano, más que Es argentino. humano, claro, ¿no? Como vas en desventaja es como que entras a sospechar de que... Yo no sé si vas a también de la resultar a favor. Argentina, los presidentes o candidatos no han dicho eso, ¿no? Por eso yo digo, a veces el sistema, la forma, el modo, bueno, si del año 96 se ve que funciona. Que funciona. Y por ejemplo, las máquinas más viejas que están en utilización en este momento son del año 2020. En el año 2020 se actualizaron absolutamente En todo Brasil, en en todos los todo estados. Brasil todas las máquinas, y este año se volvió a comprar un lote para reemplazar algunas, con lo cual las máquinas más viejas que están, las máquinas de votación, las urnas electrónicas que ellos les llaman, más antiguas que están en funcionamiento, en utilización, son del año 2020, o sea, tienen apenas 2 años, con lo cual tampoco no uno sé. puede decir que es una tecnología que esté obsoleta. Claro. Y otra cuestión que tiene Brasil, que también es particular, es que ellos no le compraron el sistema a nadie, es un sistema que el mismo Tribunal Superior Electoral desarrolló y que es un sistema que en tecnología se llama de código abierto. ¿Qué implica? Que cualquier persona puede acceder a los códigos de programación y si, por ejemplo, el sistema tuviera un error, poder colaborar con la corrección de esos errores y mejorar de manera colectiva el sistema. Con lo cual ellos no se lo compran a nadie, no tienen un negocio con nadie, sino que el mismo tribunal es el que desarrolla el software que se utiliza para la ¿Y votación. la población está conforme? ¿Hace cuestionamientos, dudas, sospecha? Cientos de la población, un número muy alto, ¿no? es un número Y sí, que... quedaron 30 millones sin votar también. Sí, Que es otro obviamente. número alto en también. escala, Claro. pero es un número que relativamente es similar a lo que en la tradición de Brasil es la es así, abstención. natural casi. Sí, es como nuestro país que siempre está en el 81, 80, 82. Bueno, en Brasil es lo mismo. No tener el 100%.
Claro. No, nunca, la gente nunca. no duda. O sea, presentaron el resultado y ya está. Sí, fue así. Y además piensen que son 123 millones de votos que a las 9 de la noche ya estaban contados. Sí, una locura. ¿Y qué te dejó? Porque uno veía por ahí, no sé, dándole un poquito más de bolilla en esta elección brasileña. Mirá, Bolsonaro con la camiseta du Brasil. La primer votación, viéndolo, terminó a las 9 de la noche, cada uno a su casa. De hecho, los discursos de Bolsonaro, de Lula primero, fue muy tranquilo, sin su gente, pues sale después a hablar con su gente, pero habló con la prensa. Y Bolsonaro habló medio improvisado también, o sea, muy raro en el sentido que acá en Argentina se arma un búnker, hay un recibimiento ahí esperando, y allá como que más tranqui, ¿no? A las 9 ya, 9 y 10 ya estaba todo, cada uno en su casa. Frente a todos los pronósticos que anunciaban, bueno, mucha violencia, nosotros nos habían dicho que nos recomendaron que no saliéramos a la calle, nosotros estábamos, todas las actividades las desarrollamos en un hotel a una cuadra de la Avenida Paulista, que es la avenida principal de San Pablo, que es donde habitualmente se hacen todas las reuniones políticas y de cualquier tipo de evento en la ciudad. Y nos habían dicho que bueno, que no saliéramos a la calle cuando estuviera el resultado de la elección, pero y sí se vio desde las 5 de la tarde, justo en la esquina del hotel había una plaza, ahí sí hubo todo un movimiento desde policías en montada también, o sea, en camionetas con su armamento de seguridad, movilización de colectivos de la policía desde las 5 de la tarde, que se apostaron en distintos lugares de la Avenida Paulista, pero la verdad es que no pasó absolutamente nada, y a las 11 de la noche toda la actividad había terminado. La Avenida Paulista estuvo cortada porque se armó un escenario ahí frente a CNN que transmitía en vivo los resultados, y 11 de la noche la policía pidió que Lula terminó de hablar y le dijo, bueno, vamos todos a casa, mañana hay que salir a buscar voto a voto. Terminó Lula, se apagó la música, e inmediatamente barrieron la calle, lavaron y se despejó todo, y a las 11:30 de la noche está abierto el tránsito. ¿Cómo toman los medios de comunicación la elección? Digo, son tan, a ver, no sé si es la palabra, carnívoros como somos nosotros, digo, de estar siguiendo al candidato, de ver si se cae para pegarle, de ver que, digamos, tienen una posición ya marcada, digo, por ahí. ¿Son tan así como aquí en la Argentina, digo, o digamos, o se fijan más en lo que largan al exterior, digamos, de decir, mira, tenemos una elección genial, ¿Cómo es el trato de los medios? Sí, yo estuve mirando bastante televisión de Brasil, bueno, estuve viendo un poco Globo, estuve leyendo medios como Folha de San Pablo, estuve también mirando CNN. CNN tiene la particularidad que tiene CNN Brasil, claro. Entonces también esa semana previa, todos los días como con con distintos paneles en el prime time que ellos le llaman, con debates sobre las propuestas, sobre qué dijo el candidato, cómo lo dijo, por qué dijo así, o sea, y además es una elección donde, a ver, está muy polarizado. Tenemos que pensar que el 92% de los votos de los electores se concentraron en dos candidatos. Claro. Es muy marginal la importancia de los restantes. Piensen que había 11 candidatos y los restantes 9 candidatos solamente sacaron menos del 8%. ¿Sí? Entonces ahí vos te das una idea de la importancia y era un tema como insoslayable para los medios, y sí lo que ocurrió, a diferencia de 2018, es que en la actualidad grandes medios concentrados de Brasil, como por ejemplo O Globo, que en el 2018 fue muy pro Bolsonaro y le hizo campaña y demás, ahora está en la vereda enfrente de Bolsonaro. Entonces, sí, están totalmente en una situación de conflicto, con lo cual están de hecho, muy... O Globo cuando habla Lula, cuando habla Bolsonaro, no transmitió.
O Globo, mientras tremendo. que estaba hablando el presidente, o Globo estaba en la recorrida de lo que pasó a nivel nacional, pero Globo no transmitió lo que Qué notable cómo toman uno que desde del ejercicio del trabajo de los medios es ser ecuánime, ¿no? Tratar de estar, y ya bueno, lamentablemente esto no solamente pasa en la Argentina, sino que en otros países también, En el ¿no? discurso Bolsonaro le pegó a Argentina, le pegó a Chile, le pegó a Venezuela y le pegó a Globo. Era vos veías, habló como media hora y repetía el discursito en el cual era, no tenemos que ser Argentina. Argentina nombró como 3-4 veces. A Globo está igual más o menos, pero hay el discurso. ¿Qué ves ahora? Porque vos lo decías, son poquito lo que queda, o sea, ese 7-8%, Lula está ahí del 50%. A mí me enseñaron que lo que puede pasar es o se suma más base electoral, es decir, más votos, o se baja o pasa algo. Uno diría que Lula la tiene bastante más fácil. Sí, a ver, en política nada es imposible. No, ya sé. El arte de lo posible, diría Carlos, ¿no? Todo es posible en política. Es verdad que si uno toma una calculadora y ve cuántos votos hay válidamente emitidos de los otros 9 candidatos que quedaron fuera. Que ya se manifestaron también. Sí, todos ya se manifestaron, de Lula, ¿no? Algunos más tibiamente, otros más, digo, porque Ciro Gómez dijo, sí, hay que votar al candidato que ganó. En ningún momento dijo ni Partido de los Trabajadores, ni Lula, ni nada, no lo mencionó, con lo cual, y también dijo que él no iba a apoyar ni iba a aceptar ninguna candidatura, ningún puesto ministerial que le pudieran ofrecer para que apoyara más enfáticamente. Lo cierto es que Ciro Gómez ya partió para Europa. Está en París, así que va a ver la elección de París y manda saludos, sí, no va a estar en el país, está en Europa, con lo cual también se entiende su falta de manifestación. Claro. Sí se manifestó, pero bueno, no enfáticamente ni tampoco manifestando cuestiones o consignas que sí manifestó Simone Tebet, que es la candidata del el MDB, que es el partido que se colocó en tercer lugar. Ella sacó el 7% de los votos y el miércoles pasado se manifestó a favor de Lula y el viernes estuvo en un acto con él, fueron los 2 oradores, con lo cual lo de ella también se entiende. ¿Por qué? Porque ella es de un partido que se llama PSDB, que es el mismo partido que integró el vice de Lula, que es Geraldo Alckmin. Él fue varias veces gobernador del estado de Sao Paulo. ¿Qué pasa? Alckmin, cuando se declara a favor de Lula, porque en realidad la situación en Brasil es esta, no nos une el amor, nos une el espanto. Grandes referentes de la política nacional se han manifestado en contra de lo que podría pasar en un segundo mandato de Bolsonaro. ¿Por qué? Porque entre sus proyectos está la modificación de la composición de la Corte Suprema de Justicia para poder nombrar, creo que hay 3 jueces que puede nombrar en la actualidad y quiere aumentarlo a 15 para poder... Me suena. Sí, eso yo también cuando lo escuché dije, eso lo conozco de algún lado, en algún lado ¿Viste? lo Y no leí. tiene nada que ver por donde está por donde se orienta la orientación, por la derecha absoluta, con lo que comparamos acá, y sin embargo en todos lados se cuece nada, ¿no? Ahora, Sí. qué atenta que está la población a esas señales, ¿no? Sí. Digo, está muy atenta la población, más allá de que a lo mejor no toda la población siga los medios, cada uno debe tener su propio análisis de lo que van diciendo los candidatos, ¿no? Pero digo, que atenta, digo, por esta división de la población en dos candidatos nada más, por como vos decías, no nos une el amor, nos une el espanto, ¿no? Ante esto, bueno, votamos otra vez a Lula, ¿no? Digamos, si alternar en el poder está bueno, tanto en Brasil como en cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, por supuesto, creo que eso es algo importante. Y también hay una realidad, a ver, los 2 candidatos que pasan a este segundo turno, los 2 candidatos tienen muchas denuncias por corrupción,
digamos, Lula estuvo preso, después fue digamos, exonerado de ese cargo, digamos, no se encontraron pruebas, por lo tanto quedó no solamente en libertad, sino que las causas se cerraron, pero hay otras causas que tuvo, y Bolsonaro, Bolsonaro también está en una situación muy delicada porque ha comprado alrededor de 50 propiedades en dólares billete desde que es presidente, junto con sus hijos, que también son todos diputados y senadores sus hijos, con lo cual está ahí en una situación que en términos institucionales un debate muy fuerte, pero bueno, se puede comprobar, ¿no? Ahora con Vidal, que tiene algunos problemitas acá que compró, que no puede comprobar cómo hizo para comprar y lo que está debiendo y lo que está ganando para poder, cuántos años van a pasar. Digo Vidal para un caso más conocido, pero el que llega al poder y que está en esos cargos llega un poco desnudo también, ya una vez que está ahí está desnudo, o sea, le van a buscar todas las vueltas para... Ahora, en Brasil la historia se repite, Fanny, porque bueno, pasó con Lula y sus hijos, pasó con Dilma Rousseff y sus hijos también, y ahora también con Bolsonaro y sus hijos, digamos, ¿no? Sí, y si ves las listas de candidatos en todos los estados, yo no vi en todos los estados, pero conversando así con, a ver, la candidata vicegobernadora del estado de San Pablo es la esposa de uno que fue gobernador, que el hijo a su vez es candidato a senador nacional, que el marido es diputado estadual, o sea, son como clanes de familias y así en todos lados. En todos los estados hay el juez Sergio Moro, que fue el que lo puso preso a Lula, el juez Sergio Moro formó parte del gobierno de Bolsonaro, que eso fue una de las grandes cosas cuestionables, porque la ecuanimidad del juez dejó bastante que desear. Después se va del gobierno de Bolsonaro acusándolo justamente de corrupción y arma otro partido, y ahora fue candidato en el estado de Curitiba a diputado, a senador federal, y su esposa a diputada federal, y ella entró ya de diputada. Qué bárbaro, ¿no? Lamentablemente, bueno, pasa en distintas partes del mundo también, ¿no? O sea, no solamente en América Latina, sino en otras partes del mundo, por eso los políticos están en la mira, no solamente aquí, sino en el resto, ¿no? Podemos hacer un cambio, no del tema, pero nos venimos a la Argentina, porque algo también para hablar con vos que te traíamos, ya saliendo del capítulo Brasil, que nos vas a contar más cercano después cuando estemos o lo que deje la elección, es el tema de las PASO, porque ahora está muy de boga esta situación, este rum que anda dando vuelta en todos lados de la eliminación de las PASO en Argentina, en el cual parece que el poder político, depende de dónde te encuentres, a un lado o en el otro, dice, sí, hay que sacarlo porque es plata, hay que sacarlo de lo demás. Vos habías hecho una investigación bastante interesante con ese tema, que está bastante buena, y basado por ahí en Santa Fe, ¿no? Que Santa Fe venía con la ley de lemas y decide ir a la PASO y demás. ¿Qué te dejó eso de la famosa PASO? Y también después lo mezclamos con la ley de lemas, porque la ley de lemas se está sonando, por ejemplo, en la provincia de Entre Ríos. Entre Ríos hace bastante, ya desde 2020. ¿Sirven las PASO? ¿No sirven las PASO? Mirá, sí, vamos con... Ay, qué pregunta. A ver, las PASO creo que surgieron en un momento a nivel nacional en el año 2009, pero ya había provincias que con anterioridad, como por ejemplo la provincia de Santa Fe, ya tenía un sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Qué es lo que hay que saber? Cada vez que un gobierno promueve una reforma electoral es porque tiene un interés. Ninguna reforma electoral se hace porque soy bueno y bonito, sino que se hace porque quiero ganar una elección y quiero mantenerme en el poder. Entonces, ¿qué voy a tratar de hacer? Y bueno, de encontrar el mecanismo en términos políticos que me permita lograr ese cometido, ¿sí? Ya sea que recién llegue al poder y quiera fortalecerme en ese lugar de poder, o siendo que ya esté en el ejercicio del poder y me vea que estoy en crisis y quiero sostener y revertir esa crisis. Entonces, las PASO se sancionaron a nivel nacional en un momento en el cual el gobierno de Cristina Kirchner estaba en una crisis. ¿Por qué? Porque había perdido las elecciones del año 2009, las legislativas de 2009, cuando Néstor Kirchner fue candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires y perdió frente a de Narváez. Entonces, fue como una salida a esa crisis. ¿Por qué? Porque el kirchnerismo iba a perder la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces, antes de que eso ocurriera, Cristina impulsa el diálogo para la transparencia y la reforma electoral y sale esta ley, ¿sí?
Esta ley tenía una serie de objetivos. Se cumplieron todos los objetivos. El principal era que los distintos partidos o coaliciones resolvieran sus internas partidarias a través de la primaria el mismo día y de la misma forma. ¿Se cumplieron todos estos objetivos? No. No se cumplieron todos los objetivos. Ahora, sí se cumplieron algunos objetivos, como por ejemplo, eliminar los partidos. Teníamos conocimiento de que había muchos partidos que se llamaban sellos de goma, es decir, personas que tenían como negocio crear partidos políticos para que esos partidos compitieran, y ustedes saben que hay una ley de financiamiento de partidos políticos donde obtenés fondos del Estado en función del rendimiento de tu partido en las elecciones. Entonces era como un mecanismo, una bequita, podríamos decir, para sostenerse ahí en el rum político. Eso por ahí se eliminó, digamos. Bueno, eso, las PASO que hicieron, esos partidos que sacaban muy poca cantidad de votos ya no pueden competir en la elección general. Las PASO los elimina, es como un filtro. Entonces, de alguna manera, el 1,5% de los votos válidamente emitidos. Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Eso hace un poco que se eliminen esos partidos, se filtren esos partidos que eran como, bueno, medio partidos fantasmas. Sí. También permitió otra cosa que tiene que ver con ordenar la oferta electoral. ¿De qué manera? Desde hace varios años ya tenemos dos coaliciones fundamentales que estructuran el voto en Argentina. Uno es Frente para la Victoria, Frente de Todos, como sea el nombre que tome, y el otro es desde el año 2014, 2015, que fue el origen formal en Gualeguaychú, digamos a partir de la convención de Gualeguaychú, que fue Cambiemos o Juntos. Lo cierto es que hoy en día los grandes partidos de este país están nucleados en esos dos frentes. Y esos dos frentes son los que disputan elecciones y de alguna manera han permitido ordenar el esquema político de nuestro país. ¿Evita las candidaturas por fuera de los partidos? No las evita, porque también lo que ocurre es esto: si uno no puede negociar, uno va a una primaria, pierde la primaria, y por ejemplo en el justicialismo, que no hay posibilidad de integrar lista porque el justicialismo no contempla la integración de minorías en su carta orgánica, te quedas afuera. Entonces, entre no meter nada porque no perdiste la primaria e ir por fuera y capaz meter algún diputado y poder negociar algo después, hay muchos que siguen optando por ir por fuera de la estructura partidaria. A Cambiemos incluso también le pasó en ese momento, cuando era la integración de lo que es la lista de las minorías. En teoría copiaba lo que era el radicalismo, y en un momento hasta generaba duda, ¿cómo va a ser esto? Porque tampoco estaba muy claro en ese sentido. El Cambiemos sí hace integración de minorías, pero el peronismo no. Y hay una contradicción ahí, porque la PASO es abierta y cada partido, toma la decisión de cómo quiere hacer ese tipo de integraciones, ¿no? O sea, cada partido hace partido, alianza. Sí, porque eso sigue corriendo por cuenta. Uno cuando forma una alianza, un frente, pone un estatuto, toma el estatuto de alguno de los partidos o crea uno mientras dure esa alianza. Entonces ahí es donde establece de qué manera se integra. Lo que estamos contando para que se entienda es, para el ejemplo de la provincia de Entre Ríos, en el peronismo no hubiese pasado la integración de Galimberti a la lista de Frigerio, luego las pasó. Ese es el mejor ejemplo. El peronismo, por cómo funciona el peronismo, no hubiese pasado. El que gana, gana. El que gana, gana, y el que pierde acompaña. Es el viejo axioma que tiene el peronismo, ¿no? No, decía de que acá, son las provincias las que juegan también, ¿no? Sí. Y no es porque diga de nación, no, esto se tiene que hacer. Las provincias son las que tienen independencia de hacer estas pasos. Sí, pero lo que ocurre es lo siguiente. Lo que se está debatiendo ahora es quitarlas a nivel nacional, y ahí sí, todas las provincias, o sea, para elegir presidente, diputados, senadores, convencionales, constituyentes nacionales, sí o sí, si se eliminan las PASO, va a haber otro sistema de selección de candidatos, ya sea se puede volver al esquema anterior, que eran las internas partidarias, o bien
que sabemos que, bueno, el único partido que hacía internas partidarias era el radicalismo, que históricamente las hizo, y por ahí el Partido Socialista, que por una tradición partidaria lo hace. El justicialismo en general no hace internas partidarias y opta por las candidaturas por fuera de la estructura partidaria. De todos modos, Fanny, históricamente era muy bajo el porcentaje de gente que votaba en las internas, ¿no? Sí, no eran obligatorias y por lo tenía tanto... que estar afiliado y, bueno. La única experiencia que hay en el país de una interna partidaria abierta a afiliados y a votantes independientes fue la interna entre De la Rúa y Fernández Meijide en el año 98 para definir la candidatura presidencial de la Alianza en el 99. Es una de las mayores experiencias de internas abiertas, partidarias, abiertas que hubo en nuestro país y que fue totalmente exitoso porque realmente movilizó más de 3 millones de votantes en ese momento. Para una interna partidaria es un montón. Bueno, en el 2019 también se había corrido el rumor de que Macri en su momento quería suspender las PASO, ¿no? Pero dijeron, no, están establecidas por ley, en todo caso se puede fijar para de acá a 4 años y efectivamente que no haya PASO, digamos, ¿no? Ahora nos volvemos a encontrar con la misma situación, digamos, el oficialismo no quiere PASOs, dicen que por una cuestión de gastos, ¿no? Pero, ¿sería efectivamente de gasto o hay otra cuestión? ¿O hay otras estrategias políticas ahí que se... Estrategia pura. Claro. Digo, ¿Cristina puede volver a plantear lo que planteaba ya en el 2009? Como te decía anteriormente, ninguna reforma política y sobre todo el sistema electoral se hace sin un interés. Claramente hay un interés que tiene que ver con un proceso interno que está viviendo el Frente de Gobierno, el Frente de Todos, que tiene que ver con su carencia de candidato, con la crisis del gobierno actual de Fernández, que no encuentra un rumbo, ¿no? Digo, ¿en qué país renuncian 3 ministros en 2 o 3 días, ¿no? Es una situación bastante compleja y claramente ahí hay una cuestión de estrategia política, de cuál es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Nunca lo dirán. Sin duda, nadie va a ir a decir estamos sacando esto porque queremos resolver nuestra cuestión interna. Pero obviamente que siempre hay una motivación política en las reformas electorales. Viste que en las provincias ahora, pues hablamos, cada provincia elige su sistema electoral para los que son gobernadores. Parece que muchos están esperando qué pasa con Nación a ver si eliminan la PASO, pero la provincia tranquilamente podría eliminarlo. Sí. Mucho se habla ahora de la ley de lemas, ley de lemas que por ejemplo Santa Fe sí lo ha tenido y ha pasado de paso, y ahora en Entre Ríos se habla, no entiendo que no llegarían los votos para lograr eso, pero ¿qué es la ley de lemas? Bueno, la ley de lemas es un sistema que también sirve para seleccionar candidatos, pero la particularidad que tiene es que justamente evita lo que fomenta la PASO. La PASO que hace que si somos varios candidatos, vamos todos, competimos, gana uno y ese va a ser el que va a ser efectivamente el candidato en la elección general. La ley de lemas, que se llama en realidad doble voto simultáneo y acumulativo, ese es el verdadero nombre del sistema electoral, hace esto. Vos querés ser candidato, vos también, yo también, listo. Vamos todos estamos en el cuarto oscuro, armamos nuestra lista. Somos lo que se llaman sublemas. Hay un lema que encabeza, que en general en lo que sí se acuerda es en la existencia de una candidatura ejecutiva. Por ejemplo, en la provincia de Santa Fe, ¿qué ocurría? Todo el justicialismo ocurrió en varias ocasiones. Bueno, estuvo vigente del 91 hasta el año 2004 la ley de lemas en la provincia de Santa Fe. ¿Y qué pasaba? Era un sistema que le favorecía mucho al justicialismo. ¿Por qué? Porque el justicialismo tenía muchas líneas internas. Entonces le permitía que todas esas líneas internas acordaran en llevar un candidato, una fórmula de candidatos para el Poder Ejecutivo, ¿sí? Un gobernador y un vice. Pero debajo de eso, cada una de estas líneas internas que quería presentar candidatos a diputados y a senadores, podía hacerlo. Entonces, ¿qué ocurría? Cada sublema competía dentro de ese lema y si el sistema consiste en esto, se vota de manera individual al sublema, pero ese sublema tributa hacia arriba, o sea, le suma los votos al lema. Entonces, ¿qué ocurría en Santa Fe?
En varias ocasiones ocurrió en favor del justicialismo, particularmente en dos veces el perdedor fue Horacio Sandizaga y la otra vez el perdedor fue Wiener en el año 2003. ¿Qué ocurría? Llevó a la gobernación de la provincia los candidatos que no habían sido los más votados en términos individuales, sino que habían podido ganar la elección porque todos los sublemas que formaban parte de esa propuesta, sumados, sí le daban el triunfo. Claro. Pero no había sido el candidato más votado. De hecho, había mucha diferencia de votos. O sea, Osandizaga le ganó a Obeid por mucha diferencia, después le ganó a Reutemann por mucha diferencia, y también le ganaron Wiener le ganó a Obeid por mucha diferencia. Sin embargo, no llegaron a la gobernación. Un ejemplo... Eso es lo que se cuestiona, perdón, lo último que digo. Lo que se cuestiona de la ley de lema, ¿cuál es? Que desvirtúa la voluntad popular. Porque yo estoy votando una lista y capaz que no quiero votar al candidato a gobernador de esa lista. ¿Cuánto hay de estrategia política también ahí? Uy, un montón. Mucho. ¿Por qué? Porque al peronismo, por ejemplo, en la provincia de Santa Fe le permitía resolver la interna. Iban todos. A la general, después, a la general. Claro, digamos. iban todos a la general, no había paso. Así la general se resolvía la interna. Tuvo esos intersticios, digamos, la democracia en estos años, Santa Fe, con el socialismo, a pesar de esa ley de lema, también ganó gente. No, es que justamente el socialismo ganó cuando la ley de lema se derogó. Y bueno, por eso, entonces, la idea ¿es bueno o no? Por ejemplo, decís, para la provincia de Entre Ríos. Mira, yo lo bajo a qué es lo que se piensa políticamente hoy en la provincia de Entre Ríos y por qué hay el rum político de eso. El peronismo dice, estamos bajo, a nuestro contrincante estamos bajo en porcentaje. ¿Qué es lo que podemos hacer? No hay un candidato aglutinante que tenga todos los votos. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tenemos candidatos fuertes en diferentes regiones. Vale fuerte en Paraná, Estrata en otro lado, Cresto en otro lado, Piaggio en otro. Entonces si iríamos en ley de lemas, cada uno en su zona puede ser fuerte, entonces pueden diferentes puchitos de ganar algo y decir, le podemos ganar al enfrente. ¿Por qué? Porque si sumamos a todos nosotros, vamos a tener... Para hacer un ejemplo, si ustedes 4 fueran a la elección, Fanny estaría en el lema púrpura y ustedes estarían en el lema rojo, que está de fondo, y Fanny tiene el 40%, y supongamos que Alejandro tiene el 22%, el 19% y el 19% Darío. Ninguno de ustedes le ganó de manera individual a Fanny, pero ¿qué es lo que pasa? Sumados. Los 3 sumados suman 60% en este caso, y Alejandro, como tuvo 22% dentro de esa sublema, es el que sería, digamos, en este caso en la parte, si querés, llamado la parte de gobernación. Por eso que está la ley de lemas y por eso es el rum que está sonando. Pero ¿hay tiempo para establecer la ley de lemas para las próximas elecciones? ¿Y se acepta o es tan fácil ir colocarlo al sistema? Urribarri cambió la parte entre gallos y medianoche, la parte de las PASO. Diputado la aprobó, pasó la medianoche y la aprobó los senadores. Sí. Claro, ahí juega mucho el tema de las mayorías también, ¿o no? Urribarri lo pudo hacer. Sí, la mayoría es fundamental, o sea, contar con la mayoría necesaria. Además, son normas que en general no necesitan mayorías especiales. Claro, pero por eso es cierto lo que ella pregunta. ¿Hay tiempo para hacer eso? Si hay voluntad y deseo y un análisis y una decisión política de hacerlo, se hace. Lo que pasa es que realmente sería fatídico porque es un sistema. Estamos hasta hoy en día en Santa Cruz, todos los años que hay elección a gobernador de Santa Cruz, es un debate permanente. ¿Por qué? Y una denuncia permanente de fraude. ¿Por qué? Por la ley de lemas, porque es una de las provincias que sostiene la ley de lemas. No es muy democrática, digamos, porque la sociedad vota y el más votado puede que no llegue al poder, digamos, ¿no? Desvirtúa un poco. Yo conozco el caso de Misiones muy claro y desvirtúa la elección. Porque, digamos, empieza... Ya están, por ejemplo, en Misiones en marzo son las elecciones. Ya están la negociación con diferentes candidatos dentro de la misma lema. Entonces saben. Y bueno, pero si es algo que está mal, por así decirlo. No está mal. Bueno, pues entonces si lo querés hacer, lo podés hacer, o lo podés seguir manteniendo, digamos. Hay un desvirtúo, como la PASO tiene un problema, la elección PASO también genera diferentes cuestiones. ¿Por qué? Porque dentro de una interna de un partido se mete absolutamente todo, digamos, en esa cuestión por ahí. Hoy, por ejemplo, si vos vas a una interna, por ejemplo, de Cambiemos, una interna cerrada, y yo no sé si Frigerio tiene los votos para subirse arriba de Galimberti.
Si hace una PASO es diferente, porque es abierta. Entonces, cada sistema tiene una cuestión... Fanny, una consulta. ¿Por qué se permite en las PASO la participación de aquellos que no van a internas? ¿No? Porque por la característica del sistema. Por ejemplo, Cambiemos tiene que decidir quién va a ser el candidato, son todos precandidatos hasta que pasan las pasos, y en el caso, por ejemplo, el Frente de Todos no tenía internas, digamos. ¿Por qué se permite que, digamos, participen los que no tienen internas, los partidos, digamos, el Frente de Todos o cualquiera, digamos? Porque es la característica del sistema electoral, es primaria, abierta, simultánea y obligatoria. Hace que todos los partidos o frentes electorales o alianzas electorales, ya sea que tengan 1 o 5 candidatos, tengan que participar como condición para poder llegar a la elección general. Ahora, yo siempre he visto que también se manipulan los resultados, digamos, ¿no? En base a esos resultados, ¿no? Bueno, ese partido que no fue a interna sacó un X porcentaje, poner un 40%, y después, claro, el otro que había 2 o 3 candidatos sacó 20, 10, 15, qué sé yo, y después ahí también se entra a manejar eso políticamente, digamos. Y no solo políticamente, hay una cuestión que tiene que ver con la voluntad del elector. A ver, en las PASO vemos un montón de situaciones, como por ejemplo fue en su momento un milagro para Altamira. Fue la primera vez en la historia que un partido de izquierda logró sacar tanta cantidad de votos y meter 3 diputados nacionales como pasó en el año 2011 con Altamira. Altamira, promovió una campaña que se llamaba Un Milagro para Altamira. Él que decía que las PASO proscribían en los partidos de izquierda, porque sabemos que en nuestro país no hay tradición de acompañar a los partidos de izquierda, ¿sí? Entonces, ¿qué propuso él? Bueno, una campaña en la que decía: acompáñame con tu voto, yo necesito un milagro para pasar a la general. Y no solamente que logró el 1,5, sino que llegó casi al 3% de los votos. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Las PASO también promueven un voto estratégico que se llama, no solamente promueven una coordinación estratégica de los partidos con vistas a poder conseguir votos y generar estrategias que te permiten posicionarte, como por ejemplo hizo Cambiemos en el año 2015. Recordemos que en el 2015 Cambiemos llevó un candidato presidencial por cada uno de los partidos más importantes que forman la alianza. Llevó a Macri como candidato del PRO, a Sanz en el radicalismo y a Lilita por la coalición cívica. Macri le sacó, pero tremenda cantidad de diferencia. Pero ¿qué le permitió? A Macri le permitió posicionarse como el referente de Cambiemos y que los demás tengan que acompañar su figura. Uribarri hizo lo mismo en el año 2011 acá en Entre Ríos, no sé si ustedes recuerdan, pero llevó de candidato a gobernador como competencia interna a Gerardo González. Gerardo González sacó el 2% de los votos en la interna. Y es un eterno participante, ¿no? Gerardo González, ¿verdad? Sí. Participaba siempre. Ahora, también los ciudadanos votan estratégicamente, o sea, uno cuando en la PASO tal vez va y vota al candidato que le gusta, por el que tiene afinidad, eso es lo que iba a que quiere decir. ayudar. Y en la general va y vota. El voto en la general lo tiene el ciudadano. Lo tiene el ciudadano también tiene una opción estratégica, más ahora en estos tiempos donde la cuestión de la fidelidad partidaria cada vez está más desdibujada. Y el voto tiene un fuerte contenido emocional. Y de premio y castigo también. También, es que en la ciencia política hay un politólogo argentino que ha sido muy reconocido internacionalmente, se llama Guillermo O'Donnell, padre de una colega de usted, que es María O'Donnell. Guillermo O'Donnell hablaba de la accountability vertical, que es el control vertical. Los ciudadanos tienen un control vertical sobre los gobernantes. A mí no me gusta lo que está haciendo el gobernante y qué elemento tengo. Bueno, no lo voto. Voy y voto otra opción. Entonces, los electores también tienen la opción de hacer un voto estratégico. Claro, porque a veces uno tiene como un núcleo duro en cada partido. Y, por ejemplo, cuando vos vas a los números de la elección, es total. Siempre lo votaron hasta los peronistas, lo votaron hasta los radicales. ¿Qué pasó con este hombre? Tal cual. Ahora, Fanny, en el caso de suspender, ¿se puede analizar, digamos, a quién puedes beneficiar? Si beneficiar al oficialismo, beneficiar a la oposición. Y el oficialismo siempre va a tomar una medida que le beneficie. Hay muy pocos casos de reformas electorales donde los que hicieron la reforma perdieron. Por ejemplo, dos casos te voy a nombrar.
Uno es el caso de Santa Fe, como les decía hoy, pero ¿por qué? Porque el justicialismo en Santa Fe no derogó la ley de lemas porque no quería más, sino porque la ciudadanía lo obligó. Fue tal la crisis y el cuestionamiento que hubo hacia la ley de lemas que en la campaña a la gobernación del año 2003 intervino la UNL, o sea, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Nacional de Rosario, la ONG Poder Ciudadano y el CIPEC. Ellos, digamos, trabajaron una propuesta por la cual los 10 candidatos a gobernador que hubo en el año 2003 en Santa Fe se comprometieron firmando un acuerdo a derogar la ley de lemas. Cualquiera fuera el que ganara, se comprometió públicamente ante la ciudadanía y todas esas organizaciones que iba a hacer eso. El peronismo tuvo una crisis interna porque era el mecanismo que tenía para sostenerse en el poder. Y de hecho, en el año 2004 se aprueba la ley de paso en Santa Fe y se aplica por primera vez en el año 2007 y el peronismo... Se rompió en Santa Fe. Se rompió y no... tuvo que reorganizarse para poder volver a ganar en el año 2019. O sea, de 2007 a 12 años fuera del poder estuvo el peronismo. ¿Sí? Entonces, y el otro ejemplo es, pasó algo similar en Chubut. El gobernador, sin ninguna necesidad en particular en términos institucionales, sino por una cuestión de que estaba una oleada de reformas en favor de la ley de primarias, de paso, adopta las primarias y pierde la elección. O sea, son los dos casos de reforma que no son exitosos, porque nadie reforma una ley para perder la elección. Yo sé que estamos para cerrar, pero ¿saben lo que nos quedó afuera? A ver. Eso es la labor que hace ella. Eso de ser vedora en una elección en un país como Brasil, como no sé si es la primera vez te toca. En mi caso sí, ahora el año que viene estoy planificando para ir a Paraguay, porque hay elecciones presidenciales. Porque hay hasta películas de eso, ¿no? Y que la han pasado muy mal. Países que han tenido sus problemas y los vedores internacionales, sería fantástico alguna vez en un país europeo o africano o asiático, no lo sé cómo será, qué sistemas habrá, pero debe ser algo hermoso, ¿no? Porque para eso te preparaste. Hay países, sí, para mí fue una de las cosas, de las mejores cosas que he vivido en mi carrera profesional, porque es algo que a mí me apasiona. Yo decidí estudiar esta carrera cuando tenía 16 años y la verdad es que es una carrera que me ha llenado de satisfacciones en términos personales, y poder estar en ese lugar y compartir con gente, porque también lo positivo es que compartimos con un montón de gente de Perú, República Dominicana, México, Paraguay. ¿Quién los convoca? En mi caso, yo participé a través de una organización que se llama Worldwide Elections, que ellos organizan observaciones electorales. El año pasado organizaron una observación electoral acá en las elecciones legislativas argentinas, ahora organizaron en Brasil, el año que viene en Paraguay, y posiblemente a fin de año, del año 2023, organicen una en España, al menos esos son los planes. Hay una cuestión que es fundamental. Podemos ir en el marco de esta organización porque son elecciones que no están cuestionadas. Hay países como por ejemplo ocurrió en Venezuela, como ha ocurrido en Nicaragua, en Honduras, donde solamente la ONU, la OEA, a través del observatorio electoral que tiene, lleva lo que se llaman veedores, porque hay una diferencia entre observador electoral y veedor. Yo fui como observadora, nos mostraron cómo era el sistema, no había ningún temor de fraude. Ahora, los veedores van con esta función cuando hay graves peligros institucionales de que se cometan fraude, como pasó en Venezuela, como pasa con Ortega en Nicaragua, donde hay persecución de los opositores, asesinatos, digamos. Cuando hay organizaciones como la OEA que lleva veedores, vas con todo un sistema de seguridad porque está en una situación que realmente es compleja y de riesgo de vida en ocasiones. Bueno, Fanny, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Igual me imagino que más pronto la elección brasileña, cuando termine, te vamos a llamar y consultar. Dale. ¿Tenés que volver ahora? Y ganas no me faltan. El problema es que nadie está organizando de momento observaciones electorales para el segundo turno. Al menos aquí en Argentina, de las organizaciones que asistieron, que fueron varias, ninguna está con planes de volver. En primer lugar, por una cuestión de costo. Ahora que tenemos el dólar
Qatar, peor. Claro. Y en segundo lugar, porque sí, bueno, es una actividad que cada uno se lo financia, no mirá. hay financiamiento. O sea, fue todo tu bolsillo, digamos. Sí, yo en realidad estaba haciendo también otra actividad académica ya, digamos como docente de la Universidad Nacional del Litoral, estaba trabajando en la Universidad de Campinas, que está cerca de San Pablo, entonces aproveché la oportunidad también para poder realizar esta actividad de observación, pero el resto viajó desde Buenos Aires, desde cualquier lugar del país, desde Santa Fe también, y todo obviamente financiado por uno mismo. Obrigado, muy obrigado. De nada. Vamos a la pausa, después Vamos a la pausa y ya volvemos. Adelante, por favor.